La madrugada del 1 de enero de 2026, a las 3:17, en la región rusa de Krasnodar, se produjo un acontecimiento que marcaría el inicio estratégico del año. El depósito de municiones de Tikhoretsk, el mayor centro de almacenamiento de armamento del sur de Rusia, albergaba cerca de 2.000 toneladas de proyectiles de artillería, misiles y explosivos distribuidos en 16 búnkeres reforzados. Desde allí se sostenía buena parte de la capacidad ofensiva rusa en Ucrania. La seguridad era máxima, defensas antiaéreas activas, vigilancia constante, protocolos estrictos, y aún así el sistema falló. A las 3:21 de la madrugada, 5 misiles de crucero Storm Shadow penetraron el espacio aéreo a baja altura, desplazándose a gran velocidad y eludiendo los radares. 40 segundos después, el primer misil impactó directamente en el búnker número 7. Su cabeza perforante atravesó metros de hormigón armado antes de detonar en el interior. Lo que siguió no fue una explosión convencional, sino una reacción en cadena devastadora. Munición cocinándose, misiles detonando y una secuencia de explosiones que recorrió la instalación como una fila de fichas de dominó cargadas de explosivos. A las 3:25, gran parte de la reserva de munición rusa para los siguientes 3 meses ardía sin control. La nube resultante fue visible a más de 80 kilómetros de distancia. Así comenzó Ucrania el año 2026 con un mensaje claro y contundente. Conviene entender por qué este objetivo era mucho más relevante que cualquier posición en primera línea. El depósito de Tikhoretsk no era un simple almacén, era el núcleo logístico de la guerra de artillería rusa. Cada proyectil disparado contra posiciones ucranianas, cada misil lanzado contra infraestructuras civiles, cada andanada sobre el frente dependía de instalaciones como esta. Este depósito abastecía a todo el distrito militar sur. Sin él, la artillería rusa pierde capacidad operativa, la ofensiva se ralentiza, la sostenibilidad de la guerra se resiente de forma inmediata. Las cifras lo explican por sí solas. Informes de inteligencia confirmaban que en Tikhoretsk se almacenaban unas 2.000 toneladas de munición, suficientes para mantener hasta 3 meses de fuego continuo a lo largo del frente ucraniano, miles de proyectiles de artillería pesada, munición para lanzacohetes, misiles tierra-aire, misiles de crucero y armamento ligero para equipar unidades completas. La instalación ocupaba unas 40 acres y contaba con 16 búnkeres de hormigón armado, diseñados específicamente para resistir impactos directos. Muros de 3 metros de grosor, puertas blindadas de 12 toneladas. Tras años de ataques con drones ucranianos que habían destruido decenas de depósitos y vaporizado miles de millones en armamento, Moscú había aprendido, al menos en teoría, la lección. Durante 2025, Tikhoretsk fue reforzado de forma considerable. Nuevas baterías antiaéreas, sistemas Pantsir desplegados en capas superpuestas, unidades de guerra electrónica para interferir drones, seguridad perimetral reforzada con sensores, cámaras térmicas y patrullas armadas con órdenes estrictas. Sobre el papel, era una instalación prácticamente intocable. Sin embargo, la inteligencia militar ucraniana llevaba meses observando imágenes satelitales, interceptaciones de señales, seguimiento de convoyes logísticos. A finales de diciembre de 2025, los analistas confirmaron un dato clave. Rusia acababa de completar una gran operación de reabastecimiento desde depósitos profundos en los Urales. El complejo estaba al máximo de su capacidad. Nunca había sido tan valioso ni tan vulnerable. El problema, por supuesto, era la distancia. Tikhoretsk se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera ucraniana, en el interior del territorio ruso, protegido por múltiples capas de defensa aérea. Sistemas S-400 cubrían el espacio a largo alcance, mientras que los Pantsir defendían directamente la instalación. El espacio aéreo estaba vigilado de forma constante. Los drones eran neutralizados. Un ataque aéreo convencional habría sido sencillo
sencillamente suicida. Ucrania necesitaba otra solución, un sistema con alcance suficiente para atacar desde su propio espacio aéreo, con energía cinética capaz de penetrar búnkeres reforzados, con la precisión necesaria para golpear objetivos individuales bajo defensa activa. La respuesta fueron los misiles de crucero Storm Shadow. El 30 de diciembre de 2025, el mando de la Fuerza Aérea Ucraniana inició la planificación de la misión. Objetivo: el depósito de municiones de Tikoretsk. Armamento: 5 misiles Storm Shadow. Plataforma de lanzamiento: un solo MiG-29. El objetivo operativo era claro: penetrar los búnkeres, provocar una reacción en cadena y destruir la cadena de suministro de artillería rusa durante al menos un trimestre. La ventana de ataque se calculó con precisión quirúrgica. El 1 de enero, con fuerzas rusas celebrando el Año Nuevo, dotaciones antiaéreas reducidas y mandos distraídos, parecía el momento lógico, pero Ucrania esperó, permitió que pasara la festividad, que bajara la alerta, que todo volviera a la rutina, y entonces, cuando el riesgo parecía haber desaparecido, lanzó el primer golpe estratégico de 2026. No fue solo un ataque militar, fue una declaración política y estratégica. El año comenzaba en los términos de Ucrania, no de Rusia. Para comprender plenamente el alcance de este ataque, conviene analizar con detalle cómo se ejecutó. No fue una acción improvisada ni simbólica, fue una operación cuidadosamente planificada, diseñada para maximizar el daño estratégico con recursos limitados. A las 2:45 de la madrugada del 1 de enero de 2026, en una base aérea del oeste de Ucrania, un único piloto de MiG-29 recibió la autorización final. El avión iba armado con 5 misiles de crucero Storm Shadow, montados bajo el fuselaje y las alas. En conjunto, una carga de aproximadamente 1,5 toneladas de armamento diseñado específicamente para penetrar búnkeres fortificados. El objetivo estaba a 485 kilómetros. La misión era inequívoca: provocar una reacción en cadena capaz de inutilizar el suministro de artillería rusa durante 3 meses. A las 3:05, el MiG-29 despegó sin luces y en completo silencio radioeléctrico. Ascendió hasta los 9.000 metros y puso rumbo noreste hacia la frontera rusa. 10 minutos más tarde, alcanzó el punto de lanzamiento a unos 250 kilómetros del objetivo, todavía dentro del espacio aéreo ucraniano. El alcance de los Storm Shadow hacía innecesario cruzar la frontera. El piloto confirmó los datos de guiado. El blanco principal era el búnker número 7. Los objetivos secundarios incluían los búnkeres 3, 9, 12 y 14. La autorización fue ratificada. A las 3:17 comenzó la secuencia de lanzamiento. El primer misil se desprendió del avión, desplegó sus alas y encendió su motor, descendiendo hasta los 50 metros de altura y acelerando hasta aproximadamente 1,000 kilómetros por hora. 5 segundos después, el segundo misil. Luego, el tercero. En menos de 30 segundos, los 5 Storm Shadow se dirigían ya hacia Tikoretsk. El MiG-29 giró bruscamente y regresó a espacio aéreo ucraniano. A las 3:19, los radares rusos del depósito detectaron múltiples contactos a baja altura. Las unidades Pantsir S-1 entraron en acción de inmediato, pero los misiles volaban extremadamente bajo, siguiendo el terreno y rompiendo continuamente los bloqueos de radar. Se lanzaron interceptores de forma apresurada. Uno de los misiles fue destruido a varios kilómetros del objetivo. Los operadores rusos asumieron que habían neutralizado la amenaza. No era así. A las 3:21, el primer misil cruzó el perímetro del complejo. Su sistema de guiado terminal se activó y el proyectil inició un picado pronunciado de aproximadamente 60 grados directamente hacia el búnker 7. A las 3:22 se produjo el impacto. La cabeza perforante atravesó la puerta blindada y los 3 metros de hormigón antes de detonar en el interior. La explosión encendió unas 200 toneladas de munición de artillería. El búnker estalló hacia afuera. El techo salió despedido. Las llamas alcanzaron decenas de metros de altura. El búnker 6, situado a apenas 40 metros, comenzó a calentarse por radiación térmica. 15 segundos después explotó de forma simpatética. A las 3:23, 2 misiles más impactaron casi simultáneamente en los búnkeres 3 y 9. Nuevas explosiones masivas sacudieron el complejo. La onda expansiva y las detonaciones secundarias se propagaron por toda la instalación.
Un minuto más tarde, el quinto misil alcanzó el búnker 14. Esa explosión provocó detonaciones adicionales en los búnkeres 13 y 15. Para las 3:25, 8 de los 16 búnkeres estaban destruidos o ardiendo sin control. Los equipos de emergencia no podían acercarse. El calor era insoportable. La columna de humo y fuego era visible a 80 kilómetros de distancia. 5 misiles, 8 búnkeres fuera de combate, 3 meses de reservas de munición perdidas. Desde el punto de vista militar, el mensaje fue inequívoco. Ucrania había demostrado que el inicio de 2026 se producía bajo sus propias condiciones. Desde el punto de vista estratégico, el golpe es aún más revelador. La relación coste-beneficio resulta demoledora. 5 misiles Storm Shadow representan una inversión relativamente modesta. Frente a ello, Rusia perdió cerca de 2.000 toneladas de munición, valoradas en torno a $500 millones, además de daños en infraestructuras estimados en otros 200 millones. A eso se suma el impacto operativo de perder 3 meses de capacidad artillera. El balance total supera ampliamente los $700 millones en pérdidas, un retorno sobre la inversión difícilmente discutible. La elección del momento también fue clave. Ucrania no atacó cuando todos lo esperaban durante la noche de Año Nuevo. Esperó 36 horas, permitió que bajara la guardia tras el periodo de alerta festivo, y entonces golpeó con precisión quirúrgica cuando la atención se había desviado. Pero quizá lo más relevante fue la selección del objetivo. La artillería es el eje central del esfuerzo bélico ruso. Moscú dispara decenas de miles de proyectiles al día a lo largo del frente ucraniano. El depósito de Tikhoretsk alimentaba una parte sustancial de ese consumo. Al destruirlo, Ucrania no se limitó a eliminar munición, dañó directamente la capacidad de Rusia para sostener operaciones ofensivas a gran escala durante meses. El impacto psicológico de este ataque es tan relevante como el daño material. El depósito de Tikhoretsk era, sobre el papel, una de las instalaciones de munición mejor protegidas de Rusia en el Teatro Sur. Capas sucesivas de defensa aérea, búnkeres reforzados, protocolos de seguridad estrictos, y sin embargo todo ello fue superado con apenas 5 misiles. El mensaje implícito es difícil de ignorar. Si una instalación de este nivel no es segura, ninguna lo es. En estos momentos, responsables logísticos rusos en todo el país están reevaluando sus depósitos, conscientes de que pueden ser los siguientes. La sensación de vulnerabilidad se extiende más allá del daño físico. Desde el punto de vista estratégico, la señal es clara. Al comenzar 2026, Ucrania tenía múltiples opciones de objetivos. Eligió atacar la logística de munición. No buscó un golpe simbólico ni territorial. Optó por erosionar la capacidad estructural de Rusia para sostener la guerra. Es una declaración inequívoca de prioridades. Este enfoque no persigue avances rápidos sobre el terreno mediante asaltos directos. Persigue el agotamiento progresivo del adversario. Se trata de una guerra de desgaste estratégica, centrada en destruir los elementos que permiten que el conflicto continúe. Y, en este caso, la munición es el factor crítico. Las implicaciones van más allá de Ucrania y Rusia. Este tipo de operación está siendo analizado en academias militares y ministerios de defensa de todo el mundo. Ataques de largo alcance contra objetivos logísticos fortificados, ejecutados con munición de precisión, capaces de desencadenar reacciones en cadena devastadoras. Este es el modelo emergente de la guerra moderna. Ya no se trata únicamente de grandes ejércitos enfrentándose en el campo de batalla. Se trata de identificar nodos críticos, golpear con precisión y dejar al adversario incapaz de operar. La eficacia demostrada en Tikhoretsk refuerza esa lógica. Los datos son reveladores. De 16 búnkeres cargados de munición, Ucrania atacó directamente 5. El resultado fue la destrucción o inutilización de 8. Es decir, la mitad de la instalación quedó fuera de servicio con apenas un tercio de los impactos directos. Una clara demostración de cómo la física y la planificación amplifican la fuerza militar.
A las 3:22 de la madrugada del 2 de enero de 2026, ese mensaje quedó consolidado. Un solo MiG-29, 5 misiles, 8 búnkeres destruidos, cientos de millones en pérdidas y, lo más importante, varios meses de capacidad ofensiva rusa neutralizada. Así comenzó el año. Ucrania marcó el ritmo desde el primer momento, y mientras Kiev escribe el primer capítulo de 2026, Moscú sigue buscando respuestas sobre cómo proteger una retaguardia que ya no es segura.